Presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Les saluda su hermana Rocío desde la ciudad de Trenton, New Jersey. Qué privilegio que nos permites entrar a través de estos medios. Hoy voy a tener una invitada muy especial. Es alguien a quien yo amo mucho y la conozco desde niña. Es, aparte de ser hermana en Cristo, es mi sobrina, Gabriela. Ella va a estar con nosotros y vamos a estarle preguntando porque es un ejemplo vivo de lo que Dios ha hecho en la vida. Y le vamos a preguntar ¿qué fue lo que Dios hizo en ella para que diera ese cambio tan radical? Así que vamos a traerla en estos momentos y vamos a darle la bienvenida a Gabriela. Ella misma se estará presentando. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí en este programa que tanto nos costó, ¿verdad? Sí, que lo hemos planeado. Bueno, aquí estamos, los tiempos de Dios son perfectos y bueno, para mí es un honor, un privilegio estar acá. Yo siempre he pensado que la forma más bonita de predicar es con testimonio. Amén. Esa es la forma más real, tal vez, como la forma en donde uno puede expresar en base a sus propias experiencias cómo Dios ha ido transformando la vida de una persona. Y en este momento, bueno, parte del programa es explicar y contarles un poco lo que a mí me ha pasado en el transcurso de mi vida. Pero yo también quiero motivarlo a que si usted tiene una anécdota, algún testimonio o algo que nunca se quede callado, cuénteselo a alguien, dígaselo a alguien. Tal vez uno dice, ¿a quién le va a interesar, verdad? Sí. Pero es que lo que uno vive puede impactar a otra persona y Dios puede usarlo en ese momento para que otra persona también sea impactada por lo que a usted le pasó. En este caso, pues va a ser la experiencia que yo he tenido. Y ha sido una experiencia bastante bonita y tiene mucho que ver con el tema. O sea, es más, tiene todo que ver con el tema. Qué bueno, me alegro. Así que vamos a empezar. Sí, y cuando hablabas eso me llegó a la mente la mujer samaritana, que ella estaba en el pozo y que Jesús llegó y ella fue a contar lo que Dios le había dicho y ese testimonio de ella fue lo que impactó una ciudad completa. Entonces es muy importante lo que decías, que hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque no es lo mismo contar Biblia que contar yo lo viví y yo lo experimenté, yo sé de lo que estoy hablando. Correcto. Entonces Gaby, cuéntanos cómo fue ese cambio tan drástico que el Señor hizo en tu vida. Yo sé que te criaste en el Evangelio, yo sé que servías al Señor, pero habla un poquito de tu pasado y mucho de tu presente. Ok, bueno. El cuento es largo. Vamos a ver cómo lo resumimos para que no se aburran. En lo personal, en este momento de mi vida, yo ahorita tengo 40 años, 41, acabo de cumplir. Y a los 20 años, 18 años, cuando por situaciones X de la vida se nos derrumbaron muchas bases de las que teníamos, inclusive mis bases se derrumbaron. En ese momento yo dije, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué. No más. Yo no quiero volver a saber nada de la iglesia. Yo no quiero volver a saber nada de Dios. Y como dicen por ahí, la mujer se rebeló. Pero yo me rebelé, digamos que de forma justificada por las cosas que me pasaron. Lo que yo no sabía es que era parte de un plan de Dios. Un proceso. Un proceso, exactamente. O sea, una niña, una muchacha que toda la vida había estado metida en una burbuja y esa burbuja la quiebran. Entonces imagínate, a los 18 años entró a la universidad, aprendí a tomar, a fumar, ya empecé a conocer otro tipo de estilo de vida, empecé a ir a fiestas y empecé a hacer cosas que tal vez, digamos, Dios siempre me protegió mucho, pero cosas normales de la juventud. Sí. Digámoslo así, cosas normales de la juventud. Yo me acuerdo que yo me senté una vez, y eso siempre lo digo como parte del testimonio, porque yo no sé si hay una mamá que nos está escuchando y tiene el corazón roto por su hijo. Tenga paz. Amén. Tenga paciencia, es parte de un plan. Yo una vez me puse así, mi papá y mi mamá estaban acostados en la cama viendo tele, y yo no sé por qué yo llegué y yo les dije así, mami y papi, escúchenme bien.
ustedes a mí nunca más me van a volver a ver en una iglesia. Y duro porque tus padres son pastores. Ah, sí. En ese momento, pues yo era parte como de mi rebeldía, Sí. era parte como de tal vez sacar esa rabia interna que tenía y ese odio, porque tenía mucho odio, estaba muy lastimada. Y Dios es bueno y misericordioso. Yo empecé a trabajar en eventos y muchos conocen esa parte de mi vida, o sea, a mí no me avergüenza para nada decir que trabajé en eventos y que Dios me ayudó en ese momento a salir adelante por medio de los eventos. Tía, pero pasa algo curioso. ¿Qué pasa en los eventos? ¿Qué nos imaginamos en los eventos? Fiestas, Fiestas, desenfreno, inclusive tomaderas. ajá, drogas, prostitución, que te ofrezcan dinero a cambio de... Y yo le puedo decir una cosa, aquí enfrente de todos, Dios te guardo. nunca me pasó nada de eso. O sea, fiestas, borracheras, eso sí, digamos, no va a ser hipócrita, pero drogas, prostitución, narcotráfico, cosas así tan heavy que se viven hoy, yo nunca las tuve. O sea, Dios nunca, o sea, me permitió a mí pasar el límite. O sea, yo siento que eso es una raya, un límite. Y yo pienso que una madre estaba orando. También, una Porque madre la y un oración padre. de un padre y una madre orando por sus hijos y la cobertura de Dios estaba ahí. Y no solamente eso, yo soy pactada. O sea, yo nací para esto. Sí. Entonces, no me podía quitar el tiro. Así Por eso es. digo, tenga paciencia. A la No buena me o a la podía mala. quitar por algún lado me iba a entrar. La cuestión fue que, para no cansarlos mucho con el cuento, 20 años. Descarriada. 20 años. 20 años en ese momento. O sea, obviamente ya después me centré en un trabajo formal. Ya formé una familia, entre comillas, y vino mi primer hija. Entonces ya como que la cosa cambió un poco. ¿Maduraste? Maduré, sí, no, porque seguía siendo mundanititica. O sea, yo seguía haciendo mis fiestas, ya tal vez no a nivel de fiesta de soltera, sino que ya ahora mi casa era un lugar de fiesta, salíamos mucho, era como bastante jolgorioso el asunto. Y en ese proceso, se me vuelve a caer la burbuja, se me vuelve a quebrar la burbuja, tía. Qué tremendo. Y Dios ya empezó a tratar conmigo, pero de una forma diferente. Pero empecé con algo que si usted también practica, hace o tiene algo que ver con eso, tenga cuidado. Y ahí en qué me metí. ¿En qué? Y bueno, si usted lo hace, lo practica o tiene algo que ver con esto, ponga atención porque era algo que yo desconocía, pero era esa necesidad espiritual. Empecé con estas caminatas, tía, senderismo. Hacer senderismo y hacer meditación. Entonces yo me iba a los bosques allá y abrazaba árboles y trataba de conectarme con la energía. Y empecé a meterme en temas de metafísica, en donde ya yo no creía en un Dios, sino que creía como en un universo como tal, ¿verdad? Que había algo superior. Ay, vean. O sea, llegué a un punto donde dejé de creer en Dios, tía. Wow, qué tremendo. Sí, dejé de creer en Dios y empecé a verlo como yo necesitaba alimentar mi parte espiritual. El enemigo empezó a meterme, esta me la llevo por aquí, dijo. Y empezó a meterme en eso. Yo me acuerdo que empecé a hacer eso, caminatas, meditación, yoga. Empecé a tener, inclusive tuve una coach que leía las cartas de los ángeles. Entonces, y vieras, eso funcionaba. Funcionaba porque yo llegaba y yo sacaba y ella me decía lo que tenía que hacer. Ahora en su proceso de separación tenés que hacer esto, esto y esto. Va a pasar esto. Y yo lo hacía y ya tenía como esa fuerza para hacer las cosas. Y yo decía, esto es una maravilla. Es que es un engaño del enemigo. Es una maravilla. Usted andaba buscando llenar su vacío y iba erróneamente y el enemigo pero yo te no estaba sabía que era engañando. erróneo. Es más, Sí. aquí deben de haber muchos que no saben que esto es erróneo. De hecho, por eso digo que los testimonios son buenos. Porque yo llegué un día donde mi papá, no se me va a olvidar la cara. Yo, papi, no sabes lo que acabo de descubrir. Y me dice, ¿qué? Contame.
porque papi siempre me apoyó, ojo, siempre me apoyó, nunca me criticó ni me dijo nada. Y yo, papi, el tarot terapéutico. Ay, Dios santo. Tarot terapéutico. Yo no sé si mi papá se acuerda de ese día y mi papá nada más hace, ¿en serio? Contame. ¿Qué pasó con el tarot? Papi, vieras, una señora y ella también iba a la iglesia y yo le dije esto y Dios yo no dije Dios, ¿verdad? Pero en esa sesión ella pudo sanar y liberarse. Papi, vieras qué lindo. Como Y es yo el le enemigo, contaba ¿eh? así. Después me metí que con un curso para la abundancia. Entonces ya yo tenía una mesita con palo santo, con imágenes, con cosas, con el tema, con el Como santería. Sí, pura santería. De hecho, una vez yo hice una publicación en mi Instagram y me dijo un amigo, él había sido cristiano, amigo mío, me dice, mira Gaby, qué vacilón, estás metida en ocultismo. Santo. Y ahí fue como, o sea, fue un frenazo que yo dije, no, ¿usted qué le pasa? Ubíquese. Yo no estoy en ocultismo, yo estoy buscando mi yo interior, la armonía, el amor, todo eso empecé, y no, es que todo eso es ocultismo. Y yo que no, que usted está equivocado. Es más, sentémonos un día a hablar y no sé qué, esa conversación quedó pendiente, pero eso que él hizo, Te abrió los ojos. me hizo como una pip, pip, una alarma. Qué lindo. Y ya me quedo yo así como, ajá. Después, el enemigo te había engañado porque tú conocías la palabra. yo estaba completamente engañada, tía. Sí. Yo no tenía noción. O sea, ahorita usted nos ve hablando y dice, ay, pero para ella eso es muy fácil. No, en ese momento yo estaba descubriendo el agua caliente. O sea, yo estaba en lo más y mejor de mi vida en el tema espiritual. Llegué y hice constelaciones familiares. No sé si ¿sabes lo que son constelaciones? No. Las constelaciones familiares es donde hay un constelador que es como el que dirige y hay un grupo de personas que uno no conoce. Entonces, cualquier trauma y cualquier cosa que usted tenga, a usted se lo representa a una persona. Entonces, usted enfrenta ese trauma y la persona te dice y ahí mismo salen cosas, tía, salen cosas que nadie puede saber. O sea, gente que uno no conoce. Claro, por supuesto, eso es una vara demoníaca y Eso increíble. es Satanás que conoce Por la vida de supuesto, uno. eso es puro demonio, Señor, ¿verdad? reprenda, sí. Ahora que lo sé, pero en ese momento yo no lo sabía, tía, y voy sanando un trauma que tenía yo ahí bien guardado. Y me salió la representación, vea, yo salí, pero así, como quien dice liberada. Pero algo como que no me calzaba, yo decía, qué raro. Esto se parece a la sanidad interior que antes me decían. Y después yo, mira, y eso se parece a la liberación tal. Satanás yo, qué raro. quiere imitar a Jesucristo en todo. Y yo me acuerdo que en una mesa, en un almuerzo, yo empiezo a hablar de estos temas en la mesa con mi familia y papi se queda viéndome y se queda y me dice, es que Dios está haciendo algo en usted. Así de una, o sea, y fue así como yo, ok, el universo está haciendo algo en mí. Y desde entonces empecé a sentir como una incomodidad, como que algo no estaba bien. Y por un testimonio, a mí me gustan mucho las conspiraciones, que es cuando hablan de lo que está oculto ahí, de todo eso, ¿verdad? De lo que no sabemos, los actores y los cantantes, y que hay una parte que es verdad, otra parte que son noticias que no dicen. Pues hay una chavala ahí que yo sigo en pandemia, justo en pandemia, con el tema del COVID. Yo me voy a buscar y yo a ver si ella ya había predicho lo del COVID, porque ella es como ese tipo de persona que empieza a prepararte, viene tal cosa, prepárese, pero no es como en brujería ni nada de eso, sino que ya ella estudia mucho lo que, y ese tema, ¿verdad? Entonces yo me voy a buscarla y era tanto el pánico que la gente tenía con el tema del COVID que ella empezó un programa que se llamaba Ovejas Negras y era un programa para cristianos y ella iba a hablar al respecto y ella empezó, me acuerdo, creo que ha sido el único programa que vi de ella. Y ella empezó a hablar sobre su testimonio. Y en el testimonio ella decía, vamos a hablar porque yo practicaba esto y esto, iba enumerando todo lo que yo hacía, tía. Y yo, ok. O sea, porque alguien que yo ni conocía, alguien que no era cristiana, no era un pastor, no era nadie para mí, empezó a dar su testimonio y ella dijo, o sea, de todo lo que yo he vivido,
que inclusive tengo amigos ateos y satanistas con los que he conversado, me he dado cuenta que todo esto tiene un trasfondo diabólico. Y empiezo a enumerar la magia negra, la magia blanca, el tarot, constelaciones, palo santo y ese montón de cosas que yo hacía, que los ángeles, que las cartas, que la taza, que todo eso es un hilito muy delgado que se parece a la espiritualidad que nosotros buscamos y necesitamos, pero que lleva a un fondo o tiene un final que no es de Porque Dios. Lamentablemente el enemigo copia y engaña a la gente con parecer Es exacto, todo exacto, lo que sí. hacía Dios o Jesucristo, él quiere, porque es la manera de atraer a la gente, engañándola. Sí. Parece bueno, pero su fin es malo. Sí, y es que las cosas son blancas o negras, digamos. En este tema de la espiritualidad, o viene de Dios o viene de Satanás. Sí, y, O sea, no hay ahí un medio, o sea, no existe un medio Dios y un medio Satanás. y No, lamentablemente existe, es o no es. Y mucha gente está metida en esto y siendo engañados. Me encanta que estés contando este testimonio porque hay gente que tienen que abrir los ojos y darse cuenta que su final no les espera nada. No es un final. O sea, al final, la misma muchacha decía, cuando ella se fue, estoy contando parte del testimonio de ella, cuando ella fue a una convención aquí en Costa Rica, donde ella vio políticos famosos, gente de medios, inclusive de canales, en una convención donde iban todos y empezaron a hacer invocaciones, ella dijo, son un toque, ¿qué estamos haciendo? Le dijeron, es que estamos invocando a Satanás. Ella no sabía, o sea, ella siempre estuvo metida en un montón de cosas, procesos, grupos y todo, y ella no sabía qué era eso. Entonces ahí ella tuvo mucho temor de Dios, también la misericordia de Dios la agarró, la alcanzó, y ella dijo, no, son toque, yo aquí no juego, aquí no juego. Soy de aquí, dirías. Exactamente, entonces por eso yo digo que los testimonios son tan importantes, porque por ese testimonio, tía, fue que ahí sí es cierto que se me destapó. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? No, soy adivina, pero De ahí, la burbujita que había construido de nuevo se le volvió a romper. se me volvió a romper. Qué lindo es Dios. Dios trata contigo, te está mostrando que el único verdadero y fiel es Él. Y lamentablemente los muy famosos, los muy ricos, los que están en gobierno, están metidos en esto. Y tenemos que tener cuidado. Allá en Estados Unidos están los Illuminati, que son los más grandes, que engañan y tienen metida a esa gente políticamente y gente de fama Tía, metidos esos en están eso. en todo el mundo, no En todo el solamente mundo. en Estados Unidos. Empecé a escuchar sobre la red de pedofilia que ahora salió. Sí. O sea, eso yo lo vengo escuchando hace 6 años atrás. Y yo de hecho tuve mucho temor de Dios porque me puse a escuchar de esa red de pedofilia donde salieron todos esos archivos que salieron ahora y hay mucha gente involucrada. Como yo tengo hijos, bueno, en ese entonces solo tenía a Nicole, yo dije, son toques, tengo que hacer algo, ya algo no está bien y empecé como ya a entrar en esa desesperación de ¿y ahora qué hago? Y si no, ya eso tampoco funciona, no sirve abrazar árboles, ya no quiero, ya boté mis chunches y todo. Hasta que un día ya me quedo yo así como pensando, tía, yo no me acuerdo ni en qué momento fue, estaba justo recién separada y yo dije, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien. Por lo general tendemos a culpar a los demás. Digamos, yo podía en ese momento culpar al papá de mi hija por sus acciones, por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que dijo, por lo que no dijo. Podía culpar al COVID, podía culpar a Raimundo y medio mundo, pero en ese momento tuve que volver a ver hacia adentro y me di cuenta que la que estaba mal era yo. Gloria a Dios. Y es que Ahí fue el Espíritu Santo. sí, por supuesto, o sea, en ese momento yo no entendía que era el Espíritu Santo, pero yo dije, Santo, que aquí la que estoy mal soy yo. Y dentro de ese proceso empecé a meterme como a la parte de estudiar. Entonces me metí a programación neurolingüística, que eso sí ya es un poco más del cerebro y psicología. Y ahí empecé como a caminar otro camino y a construir nuevas bases. Pero nada de eso funciona si no tengo a Dios.
y no entiendo la razón. Entonces usted dirá, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó? Pero Gaby, perdona, es que cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un pedacito, dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Ese pedacito que te faltaba, ese vacío que no se llenaba, era la falta de la presencia de Dios en tu vida. Claro. Y tú la estabas buscando erróneamente, pero bendito sea Dios que te iluminó y te guió y vino a llenar ahora lo que te hacía falta. Es como un rompecabezas que le faltaba una piecita. Sí, de hecho, ahora que menciona eso, cuando yo empiezo a analizar lo que yo estaba haciendo y que yo digo, eso se parece a esto es igual, solo que cristiano es así. Y yo empecé como a poner aquí uno y poner otro y comparar y me doy cuenta que es exactamente lo mismo, pero yo dije, suave un toque, ¿esto de quién viene? Sí. Ahí fue donde yo dije, no, definitivamente es una parte espiritual. Y en programación me enseñaron que el ser humano está conformado de cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo lo alimentamos, comemos, tomamos cafecito, nos comemos nuestras carnecitas, lo que nos guste comer. Vamos a hacernos ejercicio. En la parte emocional, que es la del alma, la manejamos o la aprendemos a manejar cuando aprendemos a manejar las emociones, a canalizar lo que sentimos, y para eso hay mucha información. Y lo espiritual. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Y lo Por espiritual. eso estábamos hablando que la obra que Él empezó en ti la va perfeccionando. Y decíamos anteriormente que esto no es algo que de la noche a la mañana es mágico, no. Esto es un proceso. Ajá. Poco a poco va renovándote, va quitándote cosas, áreas que tú vas dejando ahí, que no las sueltas, pero el Espíritu Santo te va diciendo, bueno, ese carácter, esos pensamientos negativos, esa manera de hablar, tienes que cambiarla. Hay demasiadas cosas. Hay demasiadas cosas, pero se puede con la ayuda de Dios. Sí, es un proceso y yo siento que Dios le va a dar a uno las herramientas para hacerlo en el momento indicado, porque no sé si le ha pasado que usted le habla a alguien, le da las herramientas, pero no las quiere. Pero llega el tiempo de Dios. Llegar al Perfecto. momento donde la persona llega, ay, mira, esto fue lo que me habían dicho la vez pasada. Entonces ahí empieza uno. Yo dije, ok, bueno, entonces ya no me funciona la brujería, el ocultismo, entonces vámonos a irnos por la psicología. Me voy a ir por la psicología, que alguien médico que me arregle. Y yo dije, todavía la mujer dura, ¿verdad? Y empecé a ir donde una psicóloga. Y lo primero que me dijo fue este tema de que tengo que empezar a pensar en mí misma, y me empezaron a meter ideas también de la nueva era, pero por otro lado, donde yo puedo crear, yo puedo... Tú eres una diosa. Ajá, es ese donde yo puedo sanar. De hecho, hasta leí un libro donde decía que yo puedo sanarme a mí misma y que las enfermedades tienen ¿cómo decía? Un trasfondo emocional, que sí es cierto. Tiene algo, es cierto, tiene algo de cierto, lógico. pero el que sana es Dios. Amén. Y por medio de la liberación emocional que podemos tener, porque la raíz de todo eso está en perdonar, a final de cuentas. Entonces uno se puede sanar, claro que sí. Y yo soy un testimonio que también ahorita les cuento de cómo Dios me sanó, porque yo también le permití a Él sanar mis áreas. Entonces tuve que sanar mi femineidad. Tuve que, inclusive, el linaje femenino que hay en mi casa, muchas cosas Dios me las mostró y me iba poco a poco enseñando. Pero bueno, en ese proceso de psicología, llegó un momento de quiebre. Definitivamente me acuerdo, una noche, mi hija se había ido con el papá, ya yo me había separado, estaba sola en mi casa. Y yo me pongo a ver el celular, me pongo a ver Facebook, me metí a ver como eso que usted se mete a ver el perfil de alguien, del amigo de alguien, y ahí me llevó a, no sé, a una persona que ni conocía. Y me salió una canción de Marco Yaroide que se llama Todo se lo debo a él. Ah, sí, muy linda. Yo nunca la había escuchado, entiéndase, 20 años habían pasado, 20 años. Y sale esa canción... se las dejo para que la busquen, se llama Todo se lo debo a él. Ajá, mi vida, mi casa. Ajá, mi todo. vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza. Sí, muy lindo. Todo. Y Dios, ahí sí es cierto que fue como la gotita
y el punto donde yo me quebré, porque yo siento que todos necesitamos ese punto de quiebre, y ahí yo solita. Tuviste un encuentro con el Señor, sanó tu corazón, sanó tu mente, eres renovada por el Espíritu Santo, eres nueva criatura, y de eso es lo que estamos hablando, del poder de Dios para renovarnos a través de su Espíritu. Nunca se me va a olvidar porque, tía, fue como ver una película de mi vida. Una vez estaba en un bar y hubo una balacera, y yo me acuerdo que alguien se me tiró encima y me tiró al suelo. Qué curioso. Me sacaron por no sé ni por dónde, la balacera en un lugar cerrado, tía. Y él me dice, ¿se acuerda cuando usted estuvo allá en esa balacera y no le pasó nada? Dios te guardó. ¿Se acuerda cuando lindo. sus amigos o sus amigas, usted se daba cuenta que ellas se prostituían por dinero y a usted nunca le ofrecieron ni $100? Era yo el que la estaba cuidando. Amén. ¿Se acuerda cuando tal día, o sea, nadie ni siquiera me puso un dedo encima para abusar de mí? Nadie me ofreció drogas. Nadie hizo cosas que pudieran atentar contra mi vida, y todo, Dios me lo pasó así. Pero esto me motiva mucho porque ya que yo también tengo un programa, ¿verdad?, que es dedicado a las madres, que clamamos por hijos, padres que claman por hijos, ¿verdad? Me toca, porque todas las madres queremos un cambio en nuestros hijos. Les enseñamos un camino, pero llega el tiempo en el que Dios mismo trata con ellos. Nuestro deber es solamente orar. Sí. Y no meternos en el asunto, no podemos ayudar a Dios, es Dios que trata Más contigo. el siguiente programa, que esté aquí mi mamá y mi papá, para que ellos digan qué fue lo que ellos hicieron. Sí, porque yo creo que la fe, tu papá de una manera estaba orando por ti, tu mami, y el Espíritu Santo te renovó, te cambió la mente, te hizo ver de lo que te sacó y de lo que te guardó. Sí. Ese es el Dios al que tú y yo lo servimos. Es un testimonio vivo de cómo Dios transformó a Gabriela. Pero Gaby es otra nueva persona. Yo la conozco de años desde que nació y les puedo decir que soy testigo del poder de Dios. A mí me decían la hermanita Gaby. Sí, pero yo quisiera saber, porque era rebelde. Uno le decía algo de Dios y le chocaba y lo hacía un vacilón o hacía un chiste. Gaby, la nueva Gaby, ¿qué es lo que hace para Dios? Bueno, antes de llegar a eso, sí me gustaría mucho decirles cómo fue ese proceso, porque está bien, llego y le digo a Dios, después de que Él me muestra todo, de rodillas en mi cuarto, le digo, Señor, te vuelvo a entregar mi vida. Te vuelvo, yo sola, sin nadie, tía, sin nadie, te vuelvo a entregar mi corazón, pero ojo, y así, pero usted a mí no me cambia. Así rebelde todavía. Así se lo dije. Y yo puedo estar segura que yo no estaba ahí, que yo estaba con Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios. Y ¿verdad? que Dios me dijo así, me dice, ya disfrutó. Ya. Está tranquila. ¿Disfrutó? Qué dicha, mi amor, porque ahora sí vamos en serio. Tranquila. Yo no la voy a cambiar. Qué bueno, Dios. Porque yo le dije, o sea, usted podrá decir, ay, sí, pero es que si me hago cristiano, si le entrego la vida a Dios, yo voy a tener que dejar de tomar, de fumar, de salir. Pues la Gabriela que entregó la vida a Dios dijo, a mí no me cambie. Y vieras que, ahí es donde viene la vez, dice, tía, ¿qué está diciendo esta chiquita? Dios empezó a enseñarme, porque yo les dije que empecé a aprender, empezó a enseñarme un tema de autoestima, en donde ya Él me empezó a mostrar que habían áreas de la vida que podían estar con autoestima alta o autoestima baja. Entonces empezó por mis finanzas, y entonces me dijo, mi amor, tenés las finanzas con autoestima baja. Tenía un desorden, gastos hormiga, no sabía mis ingresos, tenía un carro ahí parqueado que no usaba, estaba pagando un montón en el banco, mi plata se iba, y empezó a cambiarme por diferentes partes. Y de repente, 6 años después, estoy cambiada. No te diste ni cuenta. No me di ni cuenta. Así es Dios. No me di ni cuenta. De repente me pone un podcast de una persona que Dios usó para decirme que lo que le meto a mi cerebro, eso reproduzco. Entonces, la música que yo antes escuchaba, Él me mintió y todo eso, yo digo, ¿para qué quiero escuchar eso? Si yo quiero una familia, ¿por qué voy a decir Él me mintió? O sea, Sí. ¿qué voy a tener a mi vida? Sí.
O sea, Empezaste a alimentar el espíritu. empecé a alimentar el espíritu. Exacto. Con otras cosas. Entonces, en ese proceso, me dice, lo que usted le meta a su cerebro, eso va a reproducir. Entonces yo ya empecé a escuchar otro tipo de música. Esto es un arma fatal. Cierto. O sea, yo, ¿qué sigo aquí? Antes seguía los bailecitos de TikTok, de tu, y todo eso. Y no son cosas malas, pero ¿qué le estoy metiendo a mi cabeza? Antes seguía gente que no, tal vez no aportaba nada. Ahora busco información que me interese de canto o información de algún tema en específico que me guste, algo que me haga crecer como persona. Y Dejaste ahí de meterle a tu cerebro basura. Y ahí es donde está el secreto. Amén. Ahora usted mencionaba que yo no veo noticias, yo no veo noticias, pero no por miedo, sino porque a mí no me interesa saber a quién mataron, saber que la moto se estrelló contra el bus, o sea, y me da lástima, me da dolor, o sea, son cosas que pasan, pero lamentablemente no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué le voy a meter esa basura a mi cabeza? Y por eso Dios está tratando para que te ponga cosas positivas. Al final de cuentas uno se da cuenta en las noticias. Sí, o sea, siempre, por otro lado le siempre aparece. Alguien las cuenta. Sí, y cuando son cosas importantes, pues ahí uno ya después investiga y averigua. Y empecé a meterle información nueva. Hay un proverbio, no de la Biblia, sino de alguien que lo dijo, no me acuerdo quién, que dijo que el verdadero sabio de esta actualidad es el que sabe aprender, desaprender y volver a aprender. Porque muchas veces nos han metido tanta creencia limitante en la cabeza, tía, de que no se puede. Por ejemplo, hay una creencia de que es feliz solo el que tiene estudios y va a la universidad y tiene un trabajo estable. Y son creencias limitantes. No digo que ir a la universidad sea malo, no, al contrario, es muy bueno prepararse. Pero hay que entender el sentido de por qué yo quiero hacer las cosas. Y ahí es donde Dios empieza a actuar de una forma muy bonita. Y al día de hoy Dios me ha restaurado mi matrimonio, restauró mi casa, restauró mi salud. Te sanó tu corazón. Sí, ese fue el primero. Sí, claro. El primero, porque si yo no me hubiera sanado, si Él no me hubiera sanado y no me hubiera renovado, yo creo que Él no me hubiera restaurado el resto. Porque hay algo muy cierto. Cuando uno cambia el entorno. Sí, así es. Y Dios te empieza de repente a alejar personas que no te convienen, pero te empieza a acercar a otras que sí te convienen. Amén. Y empieza a poner gente con propósito a la par de uno. Tal vez de repente estará un tiempo y después se irá. Pero ahí es donde uno entiende que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y ahí viene el dicho ese que se dice muy en la calle: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú empiezas a caminar con personas que temen a Dios, que aman a Dios, tu mente se cambia, porque usted mira que Dios tiene planes y propósitos, y ahora tú sabes y entiendes que Dios te creó con un plan y un propósito. inclusive cuando en esa misma rebeldía que yo estaba, o sea, a mí no me cambie, Ajá. no importa. Usted poquito a poco, cuando usted le entrega su vida a Dios, de repente usted dice, qué raro, antes esa persona ya me invitaba a salir y ya no quiero salir. Ya a uno le molesta. Ya a uno le molesta lo que hablan. Ya no le hace gracia No, los ya no le hace chistes. gracia los bares, ya no le hace gracia. Es una transformación completa. Cuando Dios viene a tu vida, cambia tu mente, tu corazón, tus deseos, tu voluntad, todas esas cosas que a Dios sí. no le agradaba, hace de ti una nueva criatura. De hecho, y como les decía, o sea, no es un tema en donde Dios le diga a uno, bueno, ahora sí, Gabriela, como ya viniste otra vez, tienes que... No. Él nos Para dio nada. libre albedrío y por amor nos sometemos a Él. Y con amor, o sea, yo no les puedo explicar el amor con el que Dios me ha ido transformando, o sea, a tal punto donde yo llego y ya ahora amo leer la Biblia, amo orar con Dios, escucho al Espíritu Santo en todo momento, o sea, todo lo que yo hago, hoy tuve una situación en el trabajo que yo les comentaba, y el Espíritu Santo de una vez me frena y me dice, ok, vea esto, no lo vea con sus ojos, véalo con mis ojos. Qué lindo. Y inclusive, antes de empezar todo esto, yo decía, voy a pensar como Jesús. Yo decía, voy a hacer, y yo me preguntaba, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Exacto. Y eso solo es la persona que está sensible al Espíritu Santo puede ser
obediente. Porque Dios habla de muchas maneras, pero hay gente que son cabezaduras y yo voy a hacerlo a mi manera. Pero ya cuando Dios trata contigo de esa manera y por agradecimiento uno entiende que te guardó, que te cuidó, que te ayudó, usted dice, no, yo me rindo a Él, a lo que Él quiera, yo voy a hacer lo que Él diga. Entonces ya no vives para ti, sino que dices, vivo para Cristo y nadie más. Ahora mi deseo es agradar a Dios, mi deseo es servir a Dios, mi deseo es que yo estoy para lo que Él diga. Y eso es lo lindo de lo que hace Dios cuando te cambia, te transforma. Por eso yo digo, si tú no has cambiado, si tú no has transformado, algo está mal. Hay una área que tú no le has entregado a Dios y que debes de entregarle. No sé si es tu pasado, si es que, como decía Gaby, no puedo perdonar, porque esa es una de las partes más importantes, el perdón. El perdón te hace libre a ti, no a la persona, a ti. Y cuando tú aprendes a perdonar, emprendes a amar. Correcto. De hecho, yo pienso que el perdón es el inicio de todo. Sí. Y puede ser el final de todo. Amén, así es. Porque si yo no perdono, es más, tengo que empezar a perdonarme a mí misma por los errores que cometí, por las faltas que hice. Inclusive yo le tuve que pedir perdón a Dios por inclusive hasta dudar de Él, pero yo decía, bueno, y Dios tiene misericordia. O sea, Él vino aquí para perdonarnos. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos y no perdonar? O sea, no tiene sentido. Cierto. No tiene sentido. Entonces yo pienso que eso es algo tan importante y tan liberador que cuando uno empieza a perdonar, uno empieza a transformarse como desde adentro. Y el perdón no significa olvidar, no significa reconciliar. No, lo que pasa es que ya no te duele. Exacto, es cuando yo recuerdo y ya no me duele. Sí. Recuerdo y ya no lloro. Lo veo, me lo topo en la calle y lo saludo o la saludo sin tener que vomitarme. Sí, exacto, esa es la mejor palabra. Exactamente. Así es, porque muchas veces dices, yo perdoné, pero todavía tiene esa raíz de amargura. Yo siempre he dicho que no perdonar es como que yo le diga a usted, saque la basura de su casa, llévesela al trabajo. En el trabajo agarre la basura del trabajo y tráigasela para la casa. Exacto, sí. Acuéstese en la basura, duerma en la basura, coma en la basura, báñese en la basura. Es algo así. Es algo así. No perdonar, ese es el mejor ejemplo que yo he podido dar cuando también damos consejería o hablamos con alguien. Esa es una de las mejores ejemplos que he podido dar. Sí. Y yo no sé quién está escuchando hoy esto y no sé si sabe por dónde empezar. Yo no sabía por dónde empezar. Tan simple y sencillo, entender que nos tenemos que rendir a Dios. Amén. Eso es lo que Él quiere. Porque Él hace como un toque especial cuando nosotros llegamos. Así es. Me rindo, tome usted control, ya yo no puedo más. Y literal así yo lo hice, o sea, yo llorando y ahí quebrantada, yo no me acuerdo, o sea, yo empecé a las 12 de la noche, 11 y terminé a las 5 de la mañana llorando, o sea. Es que lo que pasa es que uno en su rebeldía se cree autosuficiente, pero Dios trata contigo como acabas de decir, yo ya no puedo, la regué, no puedo arreglar esto, hazlo tú como tú quieras. Y cuando yo lo digo por mi experiencia, yo también pasé por ahí, yo sé lo que estás hablando, yo viví lo que estás, no tal vez parecido el mismo testimonio, pero tengo también mis cosas de atrás. Pero cuando yo llegué a esa área a entender que si yo le entrego al Señor mis debilidades, Él las toma, me las quita y hace que yo las rechace, que me estorben y que me den hasta náuseas. Sí. Porque yo dije, yo era una fumadora empedernida, yo prendía uno con el otro, y un día le dije, ya no puedo más con esto, quítamelo. Y el Señor me lo quitó, yo no sé cuándo, no sé cómo, pero empecé a olerlo y me da náuseas todavía, yo lo huelo y me da náuseas. Entonces yo he llegado a decirle al Espíritu Santo, quita esto de mí, así como me quitaste esto y me da náuseas, que todo lo que a ti no te agrade me dé náuseas. Sí. Y esa es la área en que a Dios le agrada. Todo se trata, como tú dices, de perdonarme yo mismo y pedir perdón a Dios, pero también yo tengo que entregar mi voluntad. Tía, ¿y saben cómo es esto? Como ir escalando, como ir subiendo niveles, ¿sí? Como jugar Mario, yo no sé, una cosa así, donde uno va pasando pantallas, ok, de repente vamos a trabajar esta área. Ajá. Y ¡pum! Te graduaste, sigue el siguiente nivel. Y cuando viene la paciencia es el más difícil.
Sí. La paciencia, saber esperar en Dios. Sí, pero ahí también Dios tiene su parte bonita, porque ahí es donde empezamos a desarrollar los frutos del Espíritu, que yo ahora lo veo así, pero digamos, hágase un autotest. Exacto. ¿Cómo estoy en amor? ¿Cómo estoy en paciencia? En benignidad, en bondad, Templanza. en templanza, Dominio en fe, propio. mansedumbre. ¿Cómo estoy en todo eso? O sea, póngase a pensar, es más, escríbalos en la pared o en un cartel, En la refri, en algún lado. en algún lado, no para que se los aprenda de memoria, porque qué vale que se los aprenda de memoria, sino para que usted se autoevalúe. Amén. Porque resulta que cuando llega la paciencia, no es que Dios llega y hace trin, trin, tome paciencia. Sí. No, sino que va a mandar dificultades. Pruebas. Yo siempre vacilo porque tengo una situación que ya ha ido avanzando mucho y he trabajado mucho. Pero yo es que, tía, tengo un problema con las motos. Y mi papá tiene moto. Que no se me parezca. Pero es que hay quien en Costa Rica hay motos hasta, yo creo que salen hasta en el cereal. Sí. Entonces, usted Se le atraviesan a uno cuando uno va manejando, por todos lados. Y te peligrosísimo. pitan, pepe, para que usted se quite. O sea, usted va en su carril y las pepe, y yo, pepe, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, esas son situaciones que yo misma vacilo porque yo digo, ay, Señor, yo sé, usted está probando mi paciencia, Señor, usted está probando mi paciencia, son seres humanos, son hijos tuyos, cúbrelos, protégelos, ¿verdad? Y he ido desarrollando la paciencia hasta en eso. Es un ejemplo, ¿verdad? A Sí. todos nos dará por diferentes áreas, o sea, en el trabajo, ¿cuántas veces uno no quiere dejar todo tirado y mandar a volar a la gente? Cosas, injusticias que le hacen a uno, Sí. y Dios le dice a uno, cállese. Y a veces también es un hijo rebelde o una pareja No, hay de todo. una pareja que te amarga la vida, que yo, bueno, yo diría, ay, ya me gradué de esto, me gradué, porque es que me ha hecho tantas que ya aprendí a tenerle paciencia. Yo no sé en qué área Dios está hablándote, te está tratando a ti en este momento, tú que nos estás oyendo. Hay áreas en las que tú tienes que aprender a entregarle a Dios para poder ser renovada. Porque así como dice el profeta, ¿verdad? Que Él lleva el barro al alfarero y le da forma. La forma que Él quiere darnos es el que nos parezcamos a Cristo. Pero cuando la está formando, se le mueve algo o algo, tiene que meterla en el fuego, tiene que cortarle pedacitos para que ese barro salga bello. Ujú. Y humanamente nosotros, a través de la prueba, usted dice, oye, no tengo paciencia en las motos, pues te va a poner muchas motos hasta que aprendas. Y a veces decimos, no tengo paciencia para esperar. ¿Quién tiene paciencia para esperar? Nadie. Lo que pasa es que hay que calmarse, esperar y pensar positivo. De algo Dios me está librando. Sí. Ayer me pasó, yo venía de un viaje que se supone que era 4 horas y duré 7 horas y media para llegar a mi casa. Por el tráfico que había, por la construcción que había, y todo el mundo venía, ay, ya no aguanto más. Pero el Espíritu Santo que está en mí me dice, haga algo, haga algo. Y yo dije, hagamos un juego. Y ahí, bumper con bumper. Y empecé a jugar y le digo yo a mi hijo, ¿de qué quieres que juguemos? Y me dice, a mí lo que me gusta es el deporte. Pues yo no sé de deportes, pero me metí ahí y busqué. ¿Y cuándo empezó este estadio? ¿Y quién inventó este? Y cuando vinimos a ver, llegamos con paciencia, porque ya mi hijo estaba desesperado. Mire, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios creatividad para poder pasar por esas áreas que usted todavía no puede dominar. Yo pienso que Dios está ahí arriba. Vamos a mandarle a Gabriel unas motos, a ver qué tal. Sí. Y él dice, reprobó. O dice, che, hoy lo hizo muy bien. Uy, hoy avanzó más. O sea, Sí. como cuando uno estudia, estoy también Sí, estudiando en la inglés. escuela Ahí me van diciendo cuál es el porcentaje de avance que tengo en mi curso. Y la vida de nosotros es como una escuela en la que nos van a hacer exámenes o quizzes, en el que a veces a veces caemos y A veces fallamos. reprobamos. Acá, Y a una veces- F, dice sí. Mateo. Y Dios te está hablando, Dios quiere cambiarte, transformarte, pero solamente tienes que entregarte a Él y punto. No nos damos cuenta cómo lo hizo, porque esto es espiritual, el nacimiento nuevo. Una vez llegó un maestro de Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para yo heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? Ya Vende cumpliste todo. la ley. Él dijo, yo lo cumplí, todo. Todo. Yo doy el diezmo, yo todo. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y Dáselo a los dáselo pobres. a los pobres.
¿Por qué Jesús dijo esto? Porque conocía el corazón, sabía que el amor al dinero a él era su falla. Correcto. Entonces Dios conoce tu área, Dios conoce cuál es la parte que tienes que tratar. Algunos es el carácter, otra es la paciencia, otro, no sé, ¿qué otra cosa podemos decir? El amor. El amor, el falta de perdón. De alguna manera, a mí me pasó una vez en el trabajo, yo tenía una directora muy injusta, me botó, me injustamente, y llega a la iglesia y se sienta en la banca del frente. Y yo oigo el mensaje del perdón y ella al frente mío y yo odiándola en aquel momento. Y dice que cristiana. Y yo decía, pero hay esta área, si yo no se la entrego a Dios, no entro al cielo. No voy para ningún lado, no te vistas que no vas para ningún lado. Y tuve que decir, ay Señor, yo te entrego esta área, yo la perdono, yo la bendigo. Y lo hice de corazón. Y la puedo ver hoy y la puedo saludar, ya no me cruzo de acera. Yo la veo venir a la iglesia y la bendigo, la abrazo sinceramente. Pero Dios nos va a poner enfrente aquello que nos cuesta. Uh-huh. Y Dios transforma nuestro carácter. ¿Sabe qué es otra cosa bonita que viene en el paquete? Sí. En donde decimos, ok, ¿estoy bien o estoy mal? Es la fe. Empezamos a trabajar la fe. Y Dios nos empieza a desarrollar la fe. Amén. Donde ya, digamos, donde yo llego y paso cualquier circunstancia y ya esa circunstancia no me asusta. Bueno, parte de la historia que yo tenía para contarles, que ya me la brinqué, era el tema de cómo llegó Mateo. Ah, bueno. Mateo llegó en un proceso donde a mí me dijeron, casi tengo cáncer. Entonces, él vino, todo muy bonito, nació, Mateo significa regalo de Dios, yo lo vi como un regalo de vida, donde Dios me, a pesar de que, digamos, también estaba ahí en un proceso, Dios me bendijo con Mateo. Nace el 24 de diciembre, qué más regalo que ese. Sí. Pero a los 2 meses de estar Mateito nacido, me despiden, tía. ¿Cómo? Me despidieron después de yo estar tranquila ahí en mi, ¿cómo se llama? Mi licencia de maternidad. Llegan y me despiden del trabajo que yo tenía. ¿Se acuerda que yo vendía herramientas? Sí. Pues ese trabajo era un poco informal en el sentido de que la empresa que me contrató no está en Costa Rica. Entonces yo trabajaba para una empresa alemana que tenía sede en China. Entonces a mí China me pagaba. Como yo estaba en ese modelo, pues yo era por servicios profesionales y al final de cuentas simplemente no me renuevan el contrato y me dicen, ay, muchas gracias por todo, que le vaya bien en su maternidad con su bebé. Qué duro, pero son propósitos del Señor. Yo me acuerdo que pasó eso en febrero, marzo, finales de marzo, y despiden a mi esposo. Ah, Dios, le cayó, sí, como decimos son nosotros, los planes le de Dios. llovió sobre mojado. Sí, pero tanto mi esposo como yo tomamos una actitud, por dicha ya veníamos casi 3 años de venir como subiendo niveles. Uh-huh. Y yo me acuerdo un día de esos en una actividad de matrimonio, yo les compartí esos versículos que para nosotros son claves. Yo me acuerdo que yo de rodillas en la sala, yo decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Y no exigiendo, pero casi que diciéndole, acuérdese lo que dice su palabra. Recordando yo no he promesas. visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y eso nos quedó tan grabado que al día de hoy, ese es el versículo que nosotros, después Dios nos dijo, ok, listo, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. Entonces fue como que un cruce ahí de versículos que yo le decía, él me decía, y eso nos hemos agarrado de esas promesas. Y entonces cuando yo voy caminando y yo estoy buscando el reino de Dios primero, entonces Dios me hace un check, o sea, Dios te da promesas, pero tú tienes que hacer tu parte. También, sí, no es como que no he visto justo desamparado ni de su descendencia que me diga, y la otra viendo Netflix ahí, ¿verdad? Sí. No, tampoco. Nos pusimos las pilas, empezamos a trabajar, montamos una tienda de ropa americana, que yo no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Hicimos batidos, hicimos un montón de cosas hasta cuando Dios quiso, y ya después nos dio trabajos y dijimos, no, ya nomás, ya tenemos que ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? Y ya nos estabilizó un poco más. Y entonces después ya vinieron las otras, y entonces ¿para qué quiere la plata? Y ahí es otro
otro proceso que podemos seguir. O sea que nunca nos vamos a grabar. Siempre en esta vida, graduar. En esta vida es un proceso constante y diario. Yo pienso que sí nos llegamos a graduar el día que lleguemos a estar en su presencia. Solamente. Mientras que estemos aquí, no. Porque sí, entonces, ¿usted cómo lo está haciendo? ¿Se va a graduar o no se va a graduar? O sea, primero es, yo creo que el objetivo de este mensaje no es venir a decirle, arrepiéntase en generación de víboras. No es ese. El objetivo de esto es decirle, entréguele a Dios, ríndase. Amén. Ríndase. Y Él hará la obra cuando. Él te va a cambiar. En el momento que sea necesario. En el momento que Él quiera. En el momento en que se cumpla el tiempo. Amén. No es en el tiempo mío, no es en el tiempo de mi mamá, en el tiempo de mi papá, en el tiempo que Dios quería que Gabriela llegara a tener todas las herramientas que tengo ahora. Porque ahora yo puedo llegar con propósito a hablar. Amén. Y no se trata de religión, sino de una relación con Dios continuamente. No. Entre más hablas con Él, entre más lees su palabra, más vas a querer agradarlo a Él y Dios te va renovando. Así que esto ha sido muy bonito, Gaby, gracias por tu testimonio, muy tremendo, no me lo sabía todo por encima, pero a Dios sea la gloria, para la honra y gloria del Señor. Estás predicando en un púlpito virtual, tú no sabes a dónde está llegando esta palabra y además de eso, tienes una voz preciosa, cantas, yo te veo en los programas en la radio con tu papá y ahí estás cantando y eres una adoradora, yo digo de la tribu de Leví, porque le encanta adorar a Dios y eso es bueno, Dios te había llamado para eso y no lo sabías. Amén. Así es. Así que queremos despedirnos y darle gracias a ustedes por su atención, esperando que esto haya sido de bendición y que Dios haya tocado tu vida y tu corazón. Como siempre yo les digo, si ustedes desean, nos pueden escribir, nos pueden textear y si necesitas una oración, siempre estaremos para ti, para orar, para apoyarte, para decirte, bueno, si yo pasé por ahí, tú puedes también, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así que despídete. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Recuerde que ustedes no están solos, siempre Dios va a poner personas claves en su vida. Nada más hay que estar atento y de verdad llegará ese momento de quiebre en su vida donde usted diga no puedo más. Y en ese momento se acordará de estas palabras y dirá, Señor Jesús, no puedo, te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Es más, hagamos esa oración para que la gente sepa qué hacer. Y es donde uno llega y con el corazón sincero uno le dice, Señor Jesús, amén. En este momento yo te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Ya lo hice en mis fuerzas y no funcionó. Sí, Señor. Ahora necesito que usted intervenga y que venga a tomar mi vida, mi situación y que hagas algo diferente en mi situación, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todas estas personas que hoy nos están viendo, Señor, por todas esas personas que han quedado tal vez tocados, impactados, Señor, tal vez haya alguna persona que en este momento esté llorando o que esté siendo tocado, Señor. Eres tú, nada más tú, Señor, que pone el querer por el hacer, Señor, y tú tocas a las personas, Señor, que tú quieres, Señor, tocar en este momento, Señor. Y te pido que tú tomes control de cualquier circunstancia, de cualquier situación, Señor, que estén pasando en este momento, Señor. Toma el control. Y que así como llegaste y tuviste misericordia de mí, tuviste misericordia de tía, Señor, tuviste misericordia de todos, Señor, tengas misericordia de esta persona, Señor, y que empieces a enseñarle ese camino por donde ir. Sí, Señor. Te damos gracias por este momento, te damos gracias por este programa. Amén. Y los bendecimos. Amén. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y compartan este programa. Amén. Guárdelo también porque usted no sabe a quién le pueda servir. Sí, amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y bueno, Gaby, se nos dio. Que Dios les bendiga. Chao. Bye. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este. Alma te alaba, Jesús.